Hola chicos, el día de hoy vamos a ver la ayudantía patrimonio y vamos a ver ciertos ejercicios que tienen que ver relación con el patrimonio, pero primero vamos a explicar un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de patrimonio. Nosotros, si nos acordamos, cuando veíamos el balance clasificado, teníamos unas líneas a la izquierda que nos mostraban todo lo que son activos y a la derecha todo lo que es pasivos y patrimonio, ¿verdad? Esto nosotros lo podemos tomar desde ese punto de vista, como también lo podemos observar más como estructura de capital, donde lo que tenemos en la parte de los activos son formas de inversión y en el lado derecho, donde tenemos los pasivos y los patrimonios, observamos las formas de financiamiento. ¿Ya? Las formas de financiamiento, básicamente en la línea de los pasivos, es todo el financiamiento que se hace con vía deuda y el patrimonio es la deuda que se tiene con los dueños, el financiamiento que se hace por vía de los dueños o por vía de los accionistas, dependiendo del tipo de sociedad en la que nos encontremos. Entonces nosotros podremos observar varios tipos de patrimonio donde hay un propietario único, dos o más personas, o las sociedades anónimas, que son las que nos vamos a enfocar, donde se basan básicamente en que el patrimonio es una deuda con accionistas. ¿Ya? Entonces, los accionistas, básicamente nosotros vamos a observarlo como que son los dueños, los propietarios de la empresa y la responsabilidad o la propiedad que tenga cada accionista va a corresponder al monto que tengan sus acciones. ¿Ya? También tenemos que darnos cuenta para esto el capital básicamente se compone de acciones de igual valor. Lo que pasa es que nosotros podemos tener diversos dueños que tengan diversos porcentajes de acciones distintos, pero la acción, al fin, la pura acción de por sí va a tener un único valor, un único precio, y en la cantidad de capital que se posee se va a ver dada por el porcentaje de ese total de acciones que tiene cada dueño. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos observar aquí que esta forma de patrimonio se financia solo a través de la emisión de acciones, y aquí ya podríamos tener varios tipos de emisión de acciones. Por ejemplo, tenemos las IPO, que son cuando se emite una acción por primera vez, o las ISO, ya que son cuando ya se transó por primera vez en la bolsa y se vuelve a transar más acciones, se vuelve a emitir una cantidad mayor de acciones. Entonces, aquí lo que nosotros podemos observar es que obviamente dependiendo del momento que se haga, eso ya va a tener un valor de mercado y se va a transar por tema de la bolsa si es conveniente o no para ver el tema de sus precios. Por último, tenemos que saber que todas las empresas que cuentan con acciones en la bolsa se encuentran obligadas a pagar aquí, y esto es, aquí básicamente dice un 30%, pero es un mínimo de un 30% de utilidades a los accionistas. Entonces, si lo piensan, aquí podemos observar que si bien el mínimo es un 30%, otra empresa podría pagar más del 30%, y eso a la vez sería más atractivo hacia el mercado, porque el mercado como tal vería que está entregando más del 30% y sería más atractivo para subir el precio de las acciones. Podemos observar también que dependiendo de los tipos de acciones, tenemos acciones comunes y acciones preferentes, donde básicamente la diferencia está en los porcentajes que tienen por así decirlo, entrega de acciones. Las acciones comunes tienen derecho a voto y también tienen derecho a poseer dividendos. Pero las acciones preferentes, como aseguran tener un dividendo primero, van a tener un menor porcentaje de votos. En eso se diferencian básicamente en votos para la toma de decisiones. Y esto porque es importante que básicamente las acciones preferentes tengan un dividendo asegurado. Porque si la empresa se va a quiebra en algún momento, ¿qué pasa? Todo lo que es deuda tiene preferencia de pago ante los accionistas, ante todo lo que es patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, nosotros, después de pagar todas las deudas y que la empresa se fue a quiebra,
me queda solo un me queda una X cantidad de utilidades, ese pequeño resto que queda se va a repartir entre los accionistas. Entonces, al tener obviamente acciones preferentes, se les va a asegurar primero el pago a ellos que a las acciones comunes. Ya, entonces básicamente eso era lo que se quería como resumir con respecto a lo que es patrimonio y lo que se tenía que hablar acerca de acciones. Entonces aquí nosotros tenemos un ejercicio número 1 que nos da cierto tipo de fechas y lo que nos pide es realizar las contabilizaciones correspondientes, ya como ya lo hemos visto varias veces en el libro 10. ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos da cierto tipo de fechas, nos dice que el 1 de mayo la empresa emite 1.350 acciones a 1.500 pesos cada una, o sea, ya nos da el precio unitario. Luego nos dice que el 5 de mayo se coloca y suscribe el 90% de las acciones. Luego, el 15 de mayo de 2014, nos dice que los accionistas cancelan el 60% del capital suscrito con 1.650, que el 30 de mayo los accionistas cancelan el 50% del saldo capital suscrito a 1.250, que el 15 de junio la empresa declara un dividendo de 200 a cuenta de las utilidades del año, los que serán cancelados el 10 de julio. Y por último, que el 30 de diciembre la empresa declara una utilidad de 3 millones. Entonces, básicamente tenemos que presentar el patrimonio al 31 de diciembre de 2014. Ya. Entonces, para calcular el ejercicio, lo primero que nosotros tenemos que hacer es observar la emisión de acciones que se realizan. Entonces, en el primer caso nos dice que una empresa emite 1.350 acciones a un costo unitario o a un precio unitario, precio de acción de 1.500 pesos cada una. Entonces, nuestro total de acciones, y esto es porque a nosotros, nuestro total de acciones emitidas en este momento son de 1.350 a un precio de 1.500, lo que nos va a dar un precio total o un capital total que va a ser la multiplicación del número de acciones por el precio para sacar como un monto total, y eso nos va a dar que hay 2.025, o sea, 2.025.000 acciones, y estas van a corresponder al capital que tiene la empresa, ¿ya? Al capital que es la deuda que se tendría con los accionistas. ¿Por qué esto corresponde al capital? Porque aquí simplemente nos hablan de que se han emitido estas 1.350 acciones. No nos dice que hayan acciones preexistentes, y es por eso que se observa esto. También nos dice que el 5 de mayo se coloca y se suscribe el 90% de las acciones. Entonces, como se coloca en la bolsa el 90% de estas acciones, nosotros tenemos que sacar el 90% de estas acciones de estas 1.350 que son el total, para poder saber cuántas van a la bolsa y se colocan. Entonces, las que se colocan serían 1.215 acciones al mismo precio que se mencionó anteriormente, el precio de mercado, que es de 1.500. Entonces, como dice que se colocan y además se suscriben este 90%, simplemente los accionistas tendrían ahora este 90% que correspondería a la multiplicación del 90% de las acciones por su precio, que es de 1.822, o sea, de 1.822.500 acciones que se le dan a los accionistas, que se salda con acciones por el mismo monto. Esto nosotros lo podemos observar acá en nuestras contabilizaciones, donde observamos las acciones, el número de acciones aquí, que en primer lugar tenemos las 2.025.000, pero que de estas acciones nos van a restar una cantidad, porque solo se colocan 1.822.500. Por lo tanto, todavía nos va a quedar un saldo, por así decirlo, del 10% de las acciones que no ha sido colocado en la bolsa, que va a ser de 202.500 acciones. Luego, si lo observamos con los accionistas, que sería de estas
de este 1.822.500 acciones que ya se suscribieron y que se colocaron y se suscribieron, nosotros pasa esta cuenta a accionistas, y aquí nosotros tenemos que considerar que este es, por así decirlo, un tramo que siempre se va a dar, que todo lo que salga de acciones pasará a la cuenta de accionistas, porque se va a ir teniendo como, por así decirlo, un dueño de la acción. Entonces, esto pasaría a accionistas por la cantidad de acciones, que aquí nosotros ponemos como el monto numérico, que es de 1.215. Ya, ahora, para lo siguiente, nos dice que el 15 de mayo de 2014, los accionistas cancelan el 60% del capital suscrito con 1.650 pesos. O a 1.650 pesos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que nosotros sabemos que este 90% fue el que se suscribió el 5 de mayo, ¿ya? Entonces nosotros a este porcentaje le sacamos el 60% para observar cuáles van a ser las acciones que se van a cancelar. Entonces nosotros le sacamos el 60% a las acciones suscritas, que nos va a dar de 729, y estas van a ser las acciones que se van a cancelar con esta fecha, o sea, con el 15 de mayo. ¿Ya? Pero nos dice que lo hizo a un monto de 1.650. Entonces nosotros aquí lo que tenemos que hacer es calcular los montos totales de la acción, que sería de las 729 acciones que se van a cancelar a 1.650, y eso me va a dar un monto de 1.202.850. También tenemos que considerar que para los accionistas, la acción tiene un valor de 1.500, pero se están cancelando a 1.650. Entonces, nosotros, bajo el valor al que se compró la acción, el accionista, que era 1.500, nosotros podemos observar que estas acciones canceladas cuentan con un valor de 1.093.000 y fracción. Entonces nosotros aquí podemos observar que hay un sobrevalor o un mayor valor en la cuenta de acciones. ¿Por cuánto? Por 150 pesos cada acción, que sería la diferencia del precio que se está cancelando versus el precio al que se colocaron las acciones y se emitieron. Entonces, estos 150 pesos por la cantidad de acciones que se están cancelando, que son 729, nos van a dar una diferencia de mayor valor, que es de 109.350. Entonces, esto nosotros lo realzamos en el libro diario, de manera que para la cuenta de banco, se van a observar el monto de las acciones que se están cancelando con los 1.650 pesos, que nos daría 1.202.850. Pero que en la cuenta de accionistas, que nosotros observamos que cuando compraron las acciones, tenía un precio de 1.500, por lo tanto utilizamos aquí el monto de 1.093.500, y esto sumado al mayor valor, que correspondería a en su propia cuenta de de 109.350, que esto va a corresponder a la diferencia que se tiene entre el valor al que se está cancelando actualmente versus el valor de la emisión de acciones. Y eso va a ser como un mayor valor en la cuenta de accionista. Ahora, esto nosotros lo podemos observar con que del número de la cuenta de accionistas, ahora salen este 1.093.500 de la cuenta, ya que se han cancelado. Y esto, al salir, obviamente tiene que entrar en alguna cuenta. ¿En qué cuenta? Se pasa a banco por el 1.202.850, que sería lo que se ha cancelado en su totalidad, que es el monto con el monto de cancelación, y también se contrasta con una cuenta de mayor valor, que serían los 109.350 pesos de el mayor valor que tienen las acciones al momento de su cancelación. Y esta cuenta iría a ver. Ahora tenemos que pasarse a la siguiente contabilización, que nos habla del 30 de mayo de 2014.
que nos dice que los accionistas cancelan el 50% del saldo del capital suscrito a 1.250. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí, en esta cuenta pasada, ya cancelamos el 60% del capital suscrito, pero esto nos dio un saldo que corresponde al 30% restante. Entonces, eso va a corresponder a la resta de las acciones que se emitieron menos las acciones que ya se han cancelado y nos va a dar un total de 486 acciones. Estas van a corresponder a nuestro saldo, del cual nosotros tenemos que sacar el 50% que van a ser las acciones que se van a cancelar ahora, que corresponderían a 243. Además, nos dice que estas se van a cancelar con un valor de 1.250. ¿Qué pasa? Que cuando se compraron estas acciones, que cuando se pusieron en la bolsa, por así decirlo, que cuando se colocaron, tenían un precio de 1.500, un precio de mercado de 1.500. Pero ahora se van a cancelar con 1.250. Entonces, ahora nosotros vamos a poder observar un menor valor en la cuenta de accionistas por una diferencia negativa, porque se van a cancelar a un precio menor. Entonces, eso correspondería a 250, que sería la diferencia entre los precios, y esto sería como el unitario por acción de la diferencia. Ahora, nosotros si queremos sacar los valores totales, simplemente vamos a multiplicar estas 243 acciones del saldo por sus precios, que serían por 1.500 para el saldo inicial, de 1.250, que va a ser lo que se cancelará ahora, y la diferencia que nos va a dar un total de 60.750. Ya. Entonces, ahora nosotros, como observamos una diferencia negativa en el valor, esta contabilización nosotros la podemos observar al revés. Para los accionistas, vamos a observar en el haber el valor de 364.500, que va a corresponder a los 1.500 al precio de 1.500 con el cual se emitió la acción, por la cantidad de acciones que se están cancelando, que son 243. Y al debe podremos observar la cuenta de banco, que va a contrarrestar los 1.250 que se están pagando, que se están cancelando ahora, que sería 303.750 por ahí, en total de acciones, agregándole además una contabilización del menor valor en la cuenta de acciones, que correspondería a los 60.750 ahora de la diferencia negativa. Entonces ahora, si nosotros lo observamos aquí, en las contabilizaciones que nosotros estábamos realizando, sabemos que también de la cuenta de accionistas ahora saldrán 364.500, y que van a corresponder a 243 acciones, y esto se va a ver compensado en una cuenta de menor valor, que va a tener al debe los 60.750, y con la cuenta de banco, que tendrá el resto que estaba sacado al precio de 1.250. Y ya, para ir terminando el ejercicio, nos dice que el 15 de junio la empresa declara un dividendo de 200 pesos a cuenta de las utilidades del año, los que serán cancelados el 10 de julio. Entonces aquí primero tenemos que hacer dos contabilizaciones. Una contabilización en la que se declaran los dividendos, que va a ser el 15 de junio, y una contabilización donde se paguen esos dividendos, que va a ser del 10 de julio. Entonces, y van a corresponder lógicamente al mismo valor. ¿Cómo nosotros vamos a declarar? Nosotros nos dice que el dividendo será de 200, ya, unitario. ¿Por cuántas acciones? En este caso, nosotros las acciones que utilizamos son las acciones que se han cancelado. Entonces, las acciones que se han cancelado, nosotros sabemos que son estas 243 del 30 de mayo y estas 729 del 15 de julio. Entonces, nosotros simplemente sumamos esta cantidad de acciones, que nosotros la estábamos sumando en este caso acá, pero es exactamente lo mismo, son las mismas acciones, solo que están mostradas en espacios diferentes. Y estas acciones son las que recibirán dividendos. ¿Dividendos de cuánto? De 200 pesos cada una. Entonces, el total
de acciones que se planea, por así decirlo, que se declara entregar en dividendos va a corresponder a 194.400. Entonces nosotros para declararlas utilizamos las cuentas de dividendos provisorios y de dividendos por pagar de 194.400 y luego para el 10 de julio nosotros descontamos de dividendos por pagar estos 194.400 y se van a banco porque ya se pagan. Por último, ya el ejercicio nos dice que al 30 del 12 la empresa declara una utilidad de 3 millones, por lo tanto simplemente se va a utilidades del ejercicio versus reservas, los 3 millones que corresponden a la utilidad. Y en eso básicamente consistiría el ejercicio. Ahora, todo esto nosotros lo tenemos que poner y plantear en la cuenta de patrimonio. Entonces, nosotros ahora, para poder calcular el patrimonio, tenemos que saber que primero la empresa contaba con un capital inicial de 2.025.000 y que teníamos acciones por 202.500. Estas acciones se ponen en negativo y ¿a qué corresponden básicamente? Corresponden a al total de acciones que se obtuvieron con ese capital menos las acciones que se emitieron. Entonces va a quedar como la diferencia de acciones que todavía no se han emitido. Por eso que va en negativo. Luego tenemos la cuenta de accionistas, que va por menos 364.500, también va en negativo. ¿Y esta a qué hace referencia? Al saldo entre las accionistas que los accionistas que compraron las acciones cuando éstas se emitieron, que es lo que nosotros podemos observar acá, este 90%, menos las accionistas que dieron cancelado, que son los de estas dos cuentas, que correspondían a las 729 y a 243 acciones en fechas del 15 de mayo y el 30 de mayo. Entonces, eso nos va a dar una diferencia de acciones que aún no se han cancelado y que va a quedar en la cuenta de accionistas, que va a ser de 364.500. Y es lo que nosotros podemos observar acá. Luego podemos sacar como cuenta el capital pagado, que va a corresponder simplemente a la suma del capital con las acciones y con los accionistas. Y es por eso que era importante que las acciones y los accionistas fueran en valor negativo. O simplemente también podrían ir como en valor positivo y que se restaran en la línea de capital pagado para poder calcular. Entonces el capital pagado que nosotros encontraríamos es de 1.458, o sea, de 1.458.000 acciones en acciones. Y por último, ya tenemos las diferencias que tienen que ver con los mayor valor y con los menor valor, que todos los menor valor en la cuenta de acciones irían en negativo y los mayor valor irían en positivo porque es un saldo positivo. Entonces, esos irían por 109.350, que es el mayor valor, y por menos 60.750, que es el menor valor en la cuenta. Y al restar esto del capital pagado, podemos obtener el patrimonio neto, que en este caso correspondería a 1.506.600. Y básicamente en eso consistiría el ejercicio. Entonces, como ven, en esta clase de ejercicios, lo que nos hacen simplemente es contabilizar en las cuentas de patrimonio las, por así decirlo, actividades, para no decir acciones, que se van realizando con respecto a la emisión y la cancelación de acciones con el pago de dividendos correspondientes, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que recordar que cuando nosotros emitíamos acciones, después nosotros tenemos que pagar dividendos a los accionistas que las poseen en ciertos periodos que tienen que corresponder a mínimo 30%, que es lo que nosotros vimos en la parte ya conceptual. El ejercicio 2 es un poco más larguito. Nos dice básicamente que la sociedad Conta 2 inicia sus actividades el 1 de abril de 1999, que el 22 de abril del 99 la Sociedad Anónima Abierta El Cacique S.A.
se constituye con un capital autorizado de 1.000.000 de acciones a un valor unitario nominal de 15 pesos cada una, las cuales se emitieron en su totalidad y que de las acciones emitidas el 28 de mayo se suscriben el 40% y el 12 de junio se suscriben el 30%. También nos dice que el 30 de junio nos pagan el 50% de las acciones suscritas el 28 de mayo, o sea, de las que se suscribieron aquí el 40%, a un precio total de 3.100.000. Posteriormente, el 5 de julio nos cancelan el 60% de las acciones suscritas el 12 del 6, o sea, de estas, a un precio total de 2.340.000. Luego nos dice que de las acciones suscritas el 28 de mayo, o sea, de nuevo de las primeras, un 25% de ellas es cancelado el 25 del 7 a 17 pesos cada una y que finalmente de las acciones suscritas el 12 de junio se cancelan el 40% de ellas el 16 de agosto a 12 pesos cada una. Esto ya parece un enredo, ¿verdad? Entre todas las fechas. Es algo ya más parecido a la vida real. Luego nos dice ya que el 5 de septiembre se deciden repartir dividendos provisorios correspondientes a 2 pesos por a cada acción pagada, los que serán cancelados el 30 de septiembre, que en el mes de diciembre la sociedad obtiene utilidades por un total de 2.500.000 y que el 10 de enero se decide repartir 200.000 como dividendos. Nos dice que hay que determinar el capital pagado a valor nominal de la acción, su equivalencia en el número de acciones y el total de patrimonio a la fecha al 31 de agosto del 99, contabilizar la constitución, la suscripción y el pago de las acciones de la sociedad en las fechas que ocurrieron. Como ven, este es un ejercicio bastante largo de hacer, ¿ya? Y tenemos que ir paso a paso para que no se nos pierdan los datos. Entonces, lo primero que nos dice es que el 22 de abril, la sociedad anónima se constituye con un capital de 1.000.000 de acciones a un valor unitario de 15 pesos cada una, ¿ya? Y esto correspondería a... Y aquí los voy a ir marcando con colores. A todo lo que corresponde a la primera contabilización o la primera fecha. ¿Y cómo nosotros observaríamos esto? Básicamente tenemos que calcular el monto total de las acciones, que como lo hicimos anteriormente, el valor de las acciones va a constituir la cantidad total de acciones, que son 1.000.000, por su precio unitario, que son 15 pesos. Entonces, la cuenta de acciones va a quedar con 15 millones, al igual que la cuenta de capital. Luego, el ejercicio nos dice que de estas acciones emitidas, el 28 de mayo se suscriben el 40% y el 12 de junio el 30% restante. Entonces, lo que nosotros podemos observar es que nosotros tenemos que sacarle el 40% a estas acciones emitidas, que son 1.000.000, lo que nos va a quedar en 400.000 acciones que se suscriben en 15 pesos. Entonces, básicamente nosotros para la cuenta de accionistas tenemos que multiplicar la cantidad de acciones por su precio de la acción y esto nos daría 6 millones que va a accionistas versus acciones. Luego, nosotros podemos observar que el 12 de junio se realiza el 30%. Entonces, este 30% va a corresponder ¿a qué cosa? Va a corresponder al saldo. Entonces, nosotros este 30% restante, nosotros lo hacemos, es que primero que todo nada, tenemos que restar el 40% de las acciones que ya se suscribió, o sea, las 400.000, quedándonos así un saldo de 600.000 acciones que faltan suscribir. De esas 600.000 acciones, el 30% va a ser el que se suscriba ahora, o sea, esto nos va a dar un total de 180.000 acciones. ¿A qué precio? A 15 pesos, que va a ser el precio de la acción. Entonces, aquí vamos a tener la cuenta de accionistas nuevamente,
pero esta vez por la multiplicación del precio de la acción por la cantidad de acciones nuevas, que va a corresponder así a 2.700.000. Es lo que podemos observar aquí. Cuando ya tenemos esta serie de pasos, que corresponden a los primeros, tenemos que observarlo ya en la línea de las cuentas T para no irnos perdiendo. Primero nos dice que tenemos un capital de 15.000, que básicamente va en la línea de capital, en la cuenta de capital, que corresponde a 1.000.000 de acciones. Entonces, en acciones, al emitirlas en su totalidad, vamos a tener un total de 15.000 y este se va a ver disminuido por las acciones que se van a cancelar, o sea, que se van a suscribir, perdón. Las acciones suscritas van a ser 6 millones en su primera fase y luego 2.700.000. Esas van a ser las suscritas. Y como están suscritas, pasan a la línea de accionistas. ¿Ya? Y aquí básicamente nosotros tenemos anotado el número de acciones a las que corresponde el traspaso, que sería de 400.000 y de 180.000, que pasarían a la cuenta de accionistas. Luego, el ejercicio nunca más nos dice que se suscriban nuevas acciones. Entonces, básicamente la línea de acciones quedaría con un saldo de 6.300.000, que correspondería a las 15.000 acciones del capital menos las acciones que se suscribieron. Luego, el ejercicio nos habla de que el 30 de junio se paga ahora el 50% de las acciones que se suscribieron el 28 de mayo, o sea, de las que se suscribieron en la primera fecha, a un precio total de 3.100.000. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es que ahora, aquí en el 30 de junio, nosotros tenemos que sacarle el 50% a las acciones que se suscribieron el 28 de mayo, que eran 400.000. Entonces, el 50% de estas va a corresponder a 200.000. Y nos dice que se pagan en un total de 3.100.000, pero este 3.100.000 ¿a qué corresponde? Es el monto total. Entonces nosotros tenemos que sacar el monto unitario como para obtener la totalidad de los datos. Entonces nuestro monto unitario, esta vez, correspondería a la división del monto total que se va a pagar, que es de 3.100.000, dividido en la cantidad de acciones que se pagan, que son 200.000, lo que nos daría un monto de 15,5 pesos. Entonces, como el monto que se va a pagar o que se va a cancelar es de 15,5 pesos versus el precio de la acción era de 15, nosotros podemos observar que hay un sobreprecio de la acción, un sobreprecio en la cuenta de acción. Entonces, como hay un sobreprecio, nosotros ya podemos saber cómo realizar la contabilización del libro 10. Entonces, nuestro disponible va a corresponder a los 3.100.000, que se va a saldar con un sobreprecio de 100.000, que básicamente este precio nosotros lo vamos a poder calcular con la resta de los montos unitarios de acciones, que nos daría 0,5 pesos por la cantidad de acciones, que nos daría 100.000, versus el monto de los accionistas, que va a corresponder a 3 millones, que va a ser simplemente la cantidad de acciones que se van a pagar, que son 200.000, por el precio de venta de la acción original, que es de 15 pesos. Y eso sería lo que nosotros tendríamos en la primera cuenta, en la primera línea de pago, que sería esta. Entonces nosotros ahora en las líneas de pago, que son las que están en gris, nosotros podemos observar que de accionistas saldrían 3 millones, que habría un aumento en el sobreprecio de 100.000, y esto se saldaría con la cuenta de disponible, por 3.100.000. Esto puede hacerse por la línea de disponible o por la línea de banco, dependiendo del ejercicio. Luego, después de esta contabilización, nos dice que el 5 de julio se cancela el 60% esta vez de las acciones suscritas el 12 de junio, o sea, ahora de las otros tipos de acciones, a un precio total de 2.340.000. O sea, ahora nosotros tenemos otra vez un pago.
Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Ahora nos dice aquí que el 5 de julio nosotros vamos a pagar ahora el 60% de las 180.000 acciones de acá. Y esto va a corresponder a 108.000, que sería simplemente sacarle el 60%. Y además nos dice que estas serán pagadas por un precio total de 2.340.000. Entonces, con los 2.340.000, nosotros podemos sacar el precio unitario, que sería simplemente dividirlo en las 108.000 acciones y nos va a dar un monto. Ya. Entonces nosotros aquí podemos observar que nosotros al sacar el 60% nos da que van a ser 108.000 acciones las que se paguen, que se cancelen. Entonces estas 108.000 nosotros nos dice que se van a cancelar por un monto total de 2.340.000. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros aquí tenemos que sacar el precio a cancelar versus el precio que era el monto de mercado con el que se suscribieron o que con el que se pusieron en la bolsa de colocación. Entonces, nosotros lo que nosotros hacemos es dividir estos 2.340.000 que se cancelan en las 108.000 acciones para sacar el monto que nos va a dar de 21,67. Y como podemos observar, es mayor al precio de mercado, que es exactamente lo mismo que observamos aquí. Por lo tanto, tenemos un sobreprecio. Entonces, como hay un sobreprecio, la cuenta de disponible va a quedar por el valor total de cancelación, que es de 2.340.000. La cuenta de accionistas va a quedar por 1.620.000, que corresponden a los 15 pesos del precio de mercado inicial por las 108.000 acciones, lo que nos va a dar 1.620.000. Y por último, el sobreprecios va a corresponder a 720.000. ¿Cómo vamos a calcular el sobreprecio? Lo que nosotros hacemos es restar el monto de pago menos el monto de colocación que tenía, y esto nosotros lo vamos a multiplicar por la cantidad total de acciones, para así poder obtener como el diferencial. Y ese va a ser nuestro sobreprecio en la cuenta de acciones, que va a ser de 720.000. ¿Ya? Entonces aquí nosotros ahora tenemos los montos que se cancelaron. Entonces ahora nosotros podemos observar aquí que ahora en la línea de accionistas va a salir nuevamente un valor de 1.620.000, que va a corresponder a las 108.000 acciones, y esto se va a cancelar con disponible por 2.340.000, que es el monto total de pago, y también se observa un nuevo sobreprecios, esta vez de 720.000, correspondiente a las mismas 108.000 acciones. Y aquí ya podemos avanzar en esta parte ya del ejercicio. Ya para ir terminando las cancelaciones, al fin de este tipo de acciones, tenemos que de las acciones que se suscribieron el 28 de mayo, o sea, de las primeras que se suscribieron, ahora se cancela un 25% de ellas el 25 de julio a 17 pesos cada una. Entonces nosotros ahora nos vamos acá al 25 de julio y esta vez se cancela el 25%. ¿De cuáles? De estas de acá, que eran 400, pero que tenemos que considerar que luego se cancelaron 200.000. Entonces ahora nosotros nos dicen que se cancela el 25%. ¿Y el 25% de cuánto? Del saldo. Entonces el saldo va a ser las 400.000 menos las 200.000, por lo tanto vamos a tener un saldo de 200.000 acciones, y de estas se paga el 25%, que serían 50.000 acciones. ¿Ya? Entonces, estas van a ser las nuevas acciones que se cancelen. Y nos dice que se van a cancelar a un monto de 17 pesos cada una. Entonces ya nos dan el monto unitario. Caso contrario con lo que nosotros podíamos observar en las dos líneas anteriores.
Entonces, ahora que nosotros observamos nuevamente, tenemos un sobreprecios, ya que ahora el precio unitario de cancelación es de 17 pesos, mientras que el precio de mercado de colocación era de 15. Entonces, nosotros observamos nuevamente un sobreprecios. Entonces, nuestra línea de disponible iría iría de 850.000 pesos, que va a ser las 50.000 acciones correspondientes al 25% por estos 17 pesos, y esto se salda con las líneas de accionistas por 750.000, que serían los 15 pesos del precio de mercado inicial de colocación por las 50.000 acciones, lo que nos da 750.000, y el sobreprecio es de 100.000. Entonces, nuevamente, el sobreprecio nosotros lo calculamos restando los dos precios de acción y multiplicándolo por la cantidad, lo que nos daría los 100.000. Entonces nosotros ahora podemos observar en las cuentas T que tenemos este sobreprecio de 100.000 y que se observa con la cuenta de accionistas por 750.000, que corresponden a estas 50.000 acciones que se están cancelando, con un disponible de 850.000, que es lo que nosotros observamos aquí. Y ya estamos casi terminando el ejercicio. Nos dice que de las acciones suscritas el 12 de junio, esta vez de estas, que observamos en segundo lugar, estas, se va a cancelar ahora el 40% de ellas a 12 pesos cada una. Entonces esta vez, y ya como último caso, nosotros podemos observar que tenemos que sacar el 40%. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada tenemos que sacar el saldo, que serían las 180.000 que teníamos en primera instancia, menos los 108.000 que se cancelaron, y a eso nosotros le podemos sacar el 40%, dándonos así que las acciones que se van a cancelar ahora corresponden a 28.800. Y nos dice que se cancelan a un precio unitario de 12, que si nos fijamos es bajo el precio de mercado que se tenía en el momento de colocación. Por lo tanto, aquí nosotros podemos observar por primera vez en el ejercicio un bajo precio. Entonces, cuando nosotros tenemos un bajo precio, lo que nosotros hacemos es que el disponible va a corresponder a los 12 pesos del precio de cancelación por la cantidad de acciones, que son 28.800, dándonos un total de 345.600, y esto se compensa con un bajo precio en la cantidad de acciones, que va a ser de 86.400, que va a ser los 3 pesos de diferencia, que, o sea, que corresponden a los 15 menos 12, y esto por el total de acciones, que son 28.800, y nos va a dar un total de bajo precio de 86.400, que es lo que observamos aquí. Y esto se contrarresta con la línea de accionistas, que iría a los 15 pesos del precio de mercado inicial, o el precio de colocación, que iría por 432.000. Entonces nosotros ahora podemos observar que aquí en nuestras cuentas T vamos a tener como disponible los 345.600 de este nuevo cambio, con una línea ahora de bajo precio por 86.400, que al parecer es el único bajo precio que existe, y esto se contrarresta con la línea de accionistas por 432.000. Entonces, si se fijan, aquí ya podemos terminar la cuenta T de accionistas sacando un saldo de 2.898.000 pesos. Ya por último, ya terminamos de observar todas las cancelaciones de acciones y nos dice que el 5 de septiembre ya se decide repartir dividendos provisorios a 2 pesos por cada acción pagada. Estos además serán cancelados el 30 de septiembre de 1990. Entonces ahora nosotros tenemos que hacer dos contabilizaciones, una donde se decida pagar los dividendos provisorios y en la otra en las que se paguen, y nos dice que los dividendos provisorios van a ser de 2 pesos por cada acción cancelada. ¿Cómo vamos a saber ese número? Nosotros aquí
en esta línea de aquí, estamos sumando todas las acciones que se van cancelando, todos los números. Entonces, simplemente nosotros sumamos las 200.000 de la primera instancia con las 108.000 de la segunda, con los 50.000 de la tercera cancelación y con los 28.800 de la cuarta, y eso nos va a dar un total de 386.800 acciones que fueron canceladas, ¿ya? O pagadas. Entonces nosotros con estas 386.000 acciones vamos a poder calcular los dividendos provisorios, que simplemente van a multiplicar esta por los 2 pesos. Y nos va a dar que la línea de dividendos provisorios va a ser de 773.600, que se va a contrarrestar por dividendos por pagar. Y luego, cuando ya se han pagado, esta línea de dividendos por pagar se contrarresta con disponible de 773.600. Y por lo tanto, podemos observar aquí en nuestras cuentas T que tenemos los dividendos provisorios que entran y salen, también entra y sale de dividendos por pagar, saldándose, y luego cuando ya se ha pagado, esto entra a reservas. ¿Ya? Así se observa básicamente en la línea. Y el disponible, la línea de disponible, que es nosotros lo que teníamos aquí, se contrarresta también de estos 773.600 porque se han pagado dividendos, se han observado dividendos provisorios. Ya por último, el ejercicio nos dice que en el mes de diciembre la sociedad obtiene utilidades por un total de 2.500.000, que nosotros lo podemos observar aquí en la utilidad del ejercicio, con reservas por 2.500.000, y nos dice que el 10 de enero decide repartir 200.000 como dividendos. Entonces, al decidir repartir 200.000 como dividendos, estos nosotros los podemos observar aquí de los dividendos por pagar, que serían 200.000. También tenemos que aclarar que al 31 de diciembre, como esto se quiso hacer al 10 de enero del 2000, tenemos que agregar otra contabilización antes que tiene que ver con la línea de reservas y de dividendos provisorios, que va de 773.600, que es lo que nos quedó en la cuenta de reservas. Y luego ya el 10 de enero podríamos observar la nueva línea de dividendos por pagar, que es lo que quiere hacer, por 200.000 pesos. Entonces, ya teniendo todos estos cálculos hechos, ya podemos pasar a contabilizar al fin el patrimonio, que es lo que nos quedaría aquí, que nosotros podemos observar que tenía un capital de 15 millones, que nosotros nos lo dijo al inicio del ejercicio, que vamos a tener acciones y accionistas. Las acciones van a ser por 6.300.000, que ya aclaramos, va a ser el saldo, al igual que los accionistas, por 2.988.000 en negativo. Y también vamos a tener que agregar las sobreprecios y bajo precios. Pero antes de eso, al igual que en el ejercicio anterior, nosotros podemos calcular, como lo hicimos aquí, un capital pagado inicialmente, ¿ya? Que lo vamos a agregar al tiro en la línea para que queden iguales. Capital pagado, que va a ser los 15 millones más las acciones más los accionistas, y nos va a dar 5.802.000. Luego nosotros vamos a observar un sobreprecios de 920.000, que va a ser nuestro saldo. Vamos a observar un bajo precios en negativo de 86.400. Y vamos a tener reservas de 1.726.400, que van a ser las reservas que teníamos anteriormente, más los 2 millones, contando los 2.500.000 de utilidad. ¿Ya? Entonces luego vamos a poder sacar un total de patrimonio. Aquí yo lo había hecho como la suma total, pero ahora que tenemos que agregamos la cuenta de capital pagado, va a ser el capital pagado más un sobreprecio menos un sobreprecio, o sea, menos el bajo precio, pero como el bajo precio está en negativo, simplemente se suma,
más las reservas. Y eso nos quedaría un total de patrimonio de 8.362.000. Y con eso ya tendríamos listo el ejercicio, que era bastante largo porque nos mezclaba mucho los porcentajes de cancelación de acciones, pero eso lo hace un poco más realista, la verdad, y también lo hace como un poco mejor para que entiendan el tema de cómo calcular los porcentajes de cancelación. Y básicamente en eso consistiría la ayudantía de hoy. Espero que estén todos bien. Ya yo creo que la próxima semana estaría terminando de revisar sus tareas 2 para poder enviarles las notas y las correcciones. Eso, que estén bien, cuídense y nos vemos la próxima semana.